Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos desde Colima, su amigo Diego Solís. Comentarles que vamos a estar analizando un poquito, visualizando los criterios de evaluación del tercer trimestre, ¿no? Esta parte, hacer una mención muy especial de que esos criterios están determinados a través del cuadernillo de la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar. Ahí vienen establecidos, ¿sí? Entonces, son las consideraciones que se deben tomar en cuenta para determinar los criterios que nos van a permitir una orientación para valorar el tercer trimestre, ¿sí? No sé si recuerdan, pero hace unas semanas también nosotros sacamos un análisis propio, personal, y les comentaba que no era oficial, pero decirles que tiene muchas coincidencias con esta valoración que está determinando la propia Autoridad Educativa Federal, ¿sí? Tiene muchas coincidencias con lo que nosotros ya habíamos analizado, con los documentos, ya habíamos de alguna manera establecido algunos marcos que tienen mucho que ver con esto que hoy está emitiendo la Secretaría de Educación. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo. Saludos. Bueno, vamos a iniciar eh, con, con este tema que responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios de valoración del tercer periodo? ¿Sí? ¿Cuáles son estos criterios que nos van a permitir emitir una calificación de acuerdo a esta valoración que hagamos? Bueno, vamos a analizar los puntos que nos marca el cuadernillo del Consejo Técnico Escolar, que ya se emitió hace unos días. Por lo tanto, vamos a analizar estos puntos que son muy relevantes y, como les comenté, tienen mucha congruencia con lo que nosotros ya habíamos analizado anteriormente en otros videos. Entonces, vamos a iniciar. El primer criterio tiene que ver con quién será el responsable de esta valoración, ¿sí? Bueno, el responsable de esta valoración, tal y como lo marca el criterio número 1, tiene que ver con el docente, ¿sí? El docente encargado de ese grupo, entonces serán los que emitan esa evaluación, esa calificación. ¿Qué pasa si no hay docente? Si no existe el docente, bueno, quien hará esa función o quien asumirá esa responsabilidad será el director o directora y en su defecto podrá ser el supervisor, en el caso de que el supervisor esté presente o tenga adscrita esa zona escolar donde se encuentra esa primaria, ¿no? O ese centro de trabajo. Entonces, quienes estarán a cargo de emitir esta valoración serán los docentes en un primer término, ¿sí? Y bueno, el criterio número 2, ¿qué nos dice el criterio número 2? Bueno, el criterio número 2 nos habla sobre lo que se va a considerar. ¿Qué es lo que se va a considerar? Bueno, se van a considerar los aprendizajes formales que tienen que ver con el currículum, y también se van a tomar en cuenta las experiencias adquiridas en la convivencia cotidiana. O sea, las dos cosas se van a conjugar. Aprendizajes esperados, de acuerdo a lo que viene marcado en el currículo, y también se va a considerar todo aquello que se vivenció dentro de los hogares, ¿sí? Entonces tenemos dos cosas que se van a conjugar en esta emisión de esta valoración, ¿sí? Punto número 3. Bueno, en este punto número 3 vamos a visualizar que ya nos habla ciertamente sobre cómo establecer esta calificación, ¿sí? Nos dice que se tomará en cuenta los logros de alumnas y alumnos en todo el ciclo escolar, por lo que para el caso de educación primaria y secundaria, la calificación del tercer periodo será el promedio de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de evaluación previos. Ya nos está dando un primer criterio, ¿no? Valoración de los dos trimestres anteriores, previos. Entonces, calificación 1 del trimestre con calificación 2 y se sacará un promedio, ¿no? Y después de esto dice, sumando a todos los elementos de valoración que el docente considere. Entonces, el docente también tiene la posibilidad de poder considerar algunos otros elementos, pero quiero resaltar algo muy importante. Puede considerar algunos otros elementos siempre y cuando estos no afecten a los alumnos que por alguna condición
o alguna circunstancia especial no pudieron realizar actividades dentro de esta contingencia, ¿sí? Dejar eso en claro porque lo menciona también este cuadernillo y los criterios lo enmarcan de manera muy enfática. También comentarles que cuando el docente quiera proponer algunos otros criterios, pues se tendrá que orientar esos criterios con equidad y que se mantenga siempre el interés superior de la niñez, ¿no? Esos dos elementos son muy importantes porque, como sabemos, las condiciones en las que se brindaron esas actividades no fueron las mismas. Por lo tanto, tendríamos que orientar estos criterios de equidad e inclusión, ¿sí? Y, por supuesto, el interés superior de la niñez. Ok, entonces ya sabemos aquí, de cierta forma, cómo se va a valorar este promedio, cómo se va a, de alguna manera, emitir esta calificación, y entonces ya de alguna manera se conformará con todos estos criterios la calificación para el tercer trimestre, ¿no? Serían, volvemos a decirlo, los 2 trimestres previos, 1 y 2, se va a hacer un promedio, y posterior se tomará en cuenta también de la estrategia Aprende en Casa, qué fue lo que se realizó, y en base a eso se va a tomar en cuenta, por eso lo menciona aquí, sumando los elementos de valoración que el docente considere, entre otros, aquí lo mencionan, el esfuerzo realizado en forma autónoma por las familias, el involucramiento de los y las estudiantes en alguno de los medios utilizados por la estrategia, que pudieran ser guías, que pudieran ser plataformas, pueden ser diversos, pero recalca un punto importante al final, ¿no? De este criterio 3. Para el caso de educación preescolar, no se registrará la evaluación del tercer periodo, ¿sí? Entonces lo dice muy claro que no se realizará este registro del tercer periodo, ¿sí? Bueno, eso ya ni hablar, si ya lo dice muy tajantemente, pues obviamente que no se tendrá que llevar a cabo esta valoración. Bueno, vamos a continuar con el criterio número 4, que tiene que ver con considerar en forma generalizada aquellas actividades que se realizaron por medios digitales y de manera virtual, siempre que sea en beneficio de los educandos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo comentaba también en el análisis de cómo calificar en tiempos de pandemia. En mi video ahí lo analizaba y veíamos que no pudiéramos establecer criterios específicos para esas actividades. Por eso este criterio nos está dando la razón. Se podrá considerar de forma generalizada, es decir, no podríamos establecer criterios específicos para las actividades que mandamos, ya que las condiciones de realización no son las mismas, por lo tanto no sería equitativo estar evaluando, por ejemplo, que todos entreguen su carpeta de manera digital, ¿no? Entonces ahí sería algo que no pudiéramos considerar ni con equidad ni con inclusión, ¿no? Entonces, por lo tanto, pudieran tomarse o considerarse de forma generalizada. ¿Qué sería generalizado? Bueno, vamos a considerar la entrega, vamos a considerar la participación, vamos a considerar el esfuerzo. Esas son cosas generalizadas, ¿sí? Que se pudieran considerar, ¿sí? Sin tomar un camino tan específico, ¿no? En esta parte, ¿no? Pero bueno, ya lo comentamos y se pueden considerar esas situaciones que estuvieron trabajando en la estrategia de educación a distancia. Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo el criterio número 5, que nos habla sobre la carpeta de experiencias, ¿no? De alguna manera ya lo habíamos mencionado en los criterios previos a este, y aquí nos habla de que esta carpeta se pudiera también tomar en cuenta para esta valoración del tercer trimestre, ¿sí? Pero, ojo, lo que nos marca aquí es que podrá tomarse en cuenta como uno de los elementos de valoración, ¿sí? Pero esta valoración se usará únicamente en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? O sea, nunca se podrá utilizar para penalizar a algún alumno en esta calificación, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente criterio, que es el criterio número 6. Dice aquí, ojo, en caso de no tener elementos adicionales para la valoración del tercer periodo, debido a que no hubiesen sido posible establecer comunicación con el educando, o bien por falta de acceso a la oferta educativa de la estrategia Aprender en Casa, o por no contar con las herramientas o materiales para desarrollar los trabajos
o actividades académicas escolares, la calificación del tercer periodo será el promedio de las calificaciones obtenidas. Si se fijan, esa va a ser la base de las valoraciones, ¿sí? Las calificaciones previas del trimestre 1 y 2 es la calificación base. Ya lo demás va a ser de acuerdo a lo que los docentes determinen en cuanto a criterios, pero siempre y cuando sean equitativos, ¿sí? Muy bien, entonces el alumno que por circunstancias especiales no pudo contar con elementos adicionales, no se podrá ver afectado, ¿sí? Sino que solamente se evaluarán sus 2 calificaciones previas, tal y como lo marca el acuerdo para la evaluación 110319, que lo mencioné también en mi video anterior, que tiene que ver con que el docente no puede valorar algo que no tiene, ¿sí? Y esto es lo que nos está mencionando este criterio número 6, ¿no? ¿Con qué vamos a valorar al alumno que no tiene nada? Pues con lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene sus 2 evaluaciones previas. Entonces, eso es lo más equitativo. Y tal como lo marcan también esos criterios del acuerdo de evaluación, nos dice que el docente tiene que evaluar con lo que tiene del alumno. Por lo tanto, este criterio da respuesta a este acuerdo para la evaluación. Bueno, vamos a seguir avanzando con los 2 últimos criterios, que es el 7 y el 8. El primero, que es el 7, tiene que ver con el criterio de asistencia. Como ustedes saben, también en este acuerdo de evaluación nos marcan dentro de los requisitos para poder, de alguna manera, transitar dentro de la educación básica, educación primaria, nos marca ciertos requisitos, y uno de ellos es el 80% de la asistencia. Aquí nos está diciendo que este criterio de asistencia para los alumnos y alumnas de tercero a sexto grado de educación primaria y de primero a tercer grado de educación secundaria no será considerado, ¿sí? Porque esto era considerado para la acreditación y certificación de los alumnos, ¿sí? Se consideraba para poder pasar de un grado a otro, ¿no? Entonces, lo veíamos ya enmarcado dentro de estos requisitos en el acuerdo de evaluación que así lo menciona, ¿no? Y el criterio número 8 nos habla sobre que las alumnas y alumnos que transiten de sexto de primaria a primero de secundaria no habrá exámenes de ingreso, ¿sí? O sea, quedan cancelados, se suspenden y no se va a llevar a cabo este examen que se venía llevando y no se aplicará este ciclo escolar, ¿sí? ¿Por qué? Por las razones que ya conocemos de la contingencia y por lo tanto, pues no habrá esta aplicación del instrumento, ¿sí? Bueno, terminamos aquí con este video. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like, a darle clic, a suscribirse y seguir acompañándonos en diversos videos que vamos a estar subiendo en relación a lo que está sucediendo con la educación física, a lo que está pasando con esta contingencia y con lo relativo a la educación. Entonces, les solicito que pues le den like y les mando un gran saludo a todos mis amigos que por ahí nos están viendo y escribiendo. Su amigo y colega Diego Solís EF los saluda con mucho gusto. Hasta la próxima.